Ahí estamos y comenzamos la clase para todos. Bueno, buen día. Oficialmente, última clase de Arti 1 2020. Alegría. Vamos a intentar, de alguna manera, lograr que podamos cerrar esta cursada con este tema que entra para los finales. Recuerden que todos los contenidos que no se dieron, pero que figuran en el PTD o en el contrato pedagógico de la asignatura, pueden entrar para el final. La segunda noticia es que recuerden que estamos trabajando para que puedan rendir los finales. Se los dije a los chicos que rindieron conmigo, se los digo ahora al resto de los que no estuvieron conmigo. La presunción es que FSH1 se podría llegar a tomar, si nos lo permiten las autoridades sanitarias y administrativas, en la primera semana de agosto, y el final de Arti 1 en la semana del 24 de agosto, la que inicia el lunes 24 de agosto. Vamos a ver si logramos ese cometido y nos ponemos a cumplir con los requisitos finales de la asignatura. Bueno, me voy a poner un costadito, espero que se vea más o menos bien. Si no se ve bien, le pido por favor a uno de los panelistas que me asista y me pegue el grito. Hoy lo que vamos a ver es rápidamente la conformación de lo que serían las paredes abdominales y nos vamos a detener un poquitito más en la región inguinocrural. Como sabemos, el abdomen es una parte del tronco. Habíamos visto que el cuerpo tenía un esqueleto axial, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El apendicular ya lo vimos entero, nos olvidamos por el momento. Del tronco, lo que habíamos visto en la clase anterior era el tórax. Y lo que vamos a ver ahora es la otra gran cavidad del tronco. Una es la cavidad torácica, la otra región es la que se llama cavidad abdominopélvica. Nos vamos a detener sobre todo en el abdomen, hoy un poquito menos en pelvis, porque pelvis lo vamos a ver mejor en Arti 2, pero recuerden que no hay un límite definido anatómicamente, el límite es arbitrario, lo ponemos nosotros, y el límite del abdomen es precisamente la línea que separa la pelvis superior, es decir, el ángulo del promontorio, la cresta innominada del ilion y la rama horizontal con la sínfisis pubiana. Ese sería el límite arbitrario del abdomen, aunque, de nuevo, todo es una cavidad que se llama abdominopélvica. Nos vamos a concentrar hoy básicamente en los límites anatómicos de lo que corresponde al abdomen. El abdomen es una cavidad que tiene prácticamente en toda su circunferencia solo músculo, a excepción de la columna, que es lo central y posterior, que es lo que mantiene el esqueleto óseo unido en las dos partes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la función, las paredes musculares o musculoaponeuróticas cumplen muchas funciones. No es nada más el continente de las vísceras del abdomen y del retroperitoneo, sino que tienen la función de ser precisamente los órganos de administración biomecánica de las dos grandes cinturas. Nosotros dividimos al abdomen, en especial para la clínica, de dos maneras. La manera más fácil, más corriente, es decir, hay cuadrantes, y los cuadrantes pasarían por una línea medial en el ombligo, a la altura del ombligo, y una línea transversa, también a la altura del ombligo, definiendo cuatro cuadrantes, uno superior derecho, uno superior izquierdo, uno inferior izquierdo y uno inferior derecho. Pero desde el punto de vista de la clínica preferimos esta otra división que hace más a lo que nosotros tenemos que pensar como médicos, como acceso al examen clínico. Y esa forma de dividir al abdomen, estoy hablando de anatomía externa, reconocer estructuras para dividir desde afuera el abdomen y poder asumir su estudio. Hay dos líneas, el MUR dice planos. A mí no me convence demasiado el tema de los planos porque ustedes saben que
en la mayoría de las personas, en la profundidad se respetan ciertas reglas, el hígado casi siempre está del lado derecho y superior, pero hay personas que no lo tienen tan así, o hay pequeñas variaciones que pueden hacer que pequeños órganos no estén en el cuadrante debido. Sin embargo, desde el punto de vista de la anatomía externa, el cuadrante siempre se divide igual. Vamos a la anatomía externa, a reconocer eso, que es lo importante para hoy. El resto vendrá para ARTI 4 recién, que es cuando vemos a Broca. Entonces, hay dos líneas, planos para Moore, que separan longitudinalmente, es decir, siguiendo el eje cefalocaudal, una que pasa desde, ambas, desde la mitad de la clavícula hacia la mitad de lo que sería el ligamento inguinal. ¿Estamos? Líneas paralelas, parasagitales, a la altura de la mitad de la clavícula. Eso nos divide en tres partes al abdomen, una lateral derecha, una lateral izquierda y una medial. Ahora, hay otras dos líneas o planos para Moore que terminan dividiendo en otras tres secciones y terminan haciendo 9 secciones abdominales. Estas dos líneas pasan una por debajo del reborde costal, de los dos rebordes costales, y la otra pasaría aproximadamente a la altura de lo que se llama el tubérculo del ilion, que es una línea o una estructura que está unos 4 o 5 centímetros por detrás de la línea, de la espina ilíaca anterosuperior. De esta forma, entonces, con estas 4 divisiones, quedan 9 secciones en el abdomen. Las superiores son, en el medio, el epigastrio, a un costado el hipocondrio derecho y al otro el hipocondrio izquierdo. Por debajo, en el centro, la región umbilical o mesogastrio, epi es arriba o periférico. Meso es medial, mesogastrio o región umbilical, a la derecha el flanco derecho y a la izquierda el flanco izquierdo, y por debajo la región púbica o hipogastrio, por debajo, a la derecha la fosa ilíaca derecha y a la izquierda la fosa ilíaca izquierda. Cuando nosotros asumimos al abdomen como cualquier parte del cuerpo, sabemos que tiene capas y esas capas vamos a ir desnudándolas de a poquito. La primera capa obviamente siempre es la piel, por debajo hay tejido adiposo, por debajo están las estructuras músculo-aponeuróticas y por dentro finalmente la piel. Si nosotros lo vemos en un corte, esto es un corte sagital, me paso ¿cómo se llama? La motosierra. La motosierra. La motosierra. Me paso la motosierra y me veo de costado solamente la piel, solamente la mitad derecha. Tenemos la piel, tenemos todo esto que es el panículo adiposo, es decir, el tejido celular subcutáneo, que en el abdomen tiene algunas estructuras. Moore lo explica, no vale la pena profundizar, fase de Stamper y fase de Scarpa, no importa por ahora. Una parte que es aponeurótica, es decir, una lámina fibrosa de tejido conectivo fibroso de continencia, lo que sería un epinicio. Para el primer músculo estamos hablando de la región más externa, no del medio, que sería el oblicuo externo, antes llamado también oblicuo mayor. Otra lámina que lo separa del siguiente músculo, que sería medial, es el oblicuo interno, antes llamado oblicuo menor. Otra fascia que lo separa del músculo que está por detrás, 3 músculos terminan siendo, el músculo más posterior entonces es el transverso. Por detrás del transverso, lo que se llama la fascia transversalis, un poquito de tejido adiposo y una lámina serosa que se llama peritoneo, que igual que la pleura, es la que recubre por dentro a la cavidad abdominal. Estas serían entonces las capas desde externo hacia interno, piel, celular subcutáneo, aponeurosis, oblicuo mayor, lámina aponeurótica, oblicuo menor o interno, lámina aponeurótica, transverso, fascia transversalis, tejido preperitoneal y peritoneal. Básicamente entonces las estructuras de la pared se pueden ver de esta forma. Vamos a ver
Vamos a detenernos un poquito más en lo anterolateral, vamos a hablar mínimamente de lo posterior, eso es mucho más de lo que es nuestro. Básicamente el abdomen tiene dos juegos de músculos, lo digo entre comillas porque funcionalmente actúan como un todo, pero se diferencian estructuralmente. Por fuera están lo que llaman los músculos anchos. El carnicero diría el matambre, más o menos, ¿no? Y en el medio, el recto anterior del abdomen. Entre estos músculos, los tres de afuera, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, y el del medio, hacen toda la pared anterolateral y el primer tercio de la pared posterior del abdomen. ¿Está? Acá lo pueden ver un poquito mejor, recto anterior, y en este caso, por detrás, acá sacaron los músculos anchos, y por detrás llegamos a ver parte de lo que es la pared posterior con el músculo psoas, la porción del psoas del iliosoas. Acá tenemos entonces, para los músculos de la pared anterolateral son el oblicuo externo u oblicuo mayor, el oblicuo interno u oblicuo menor, el transverso, el recto anterior y uno chiquitito, no tan constante. Los libros dicen que hasta un 20% de la población no lo tiene, puede ser un poquito más, que es el músculo piramidal. Nos concentramos un minutito en el oblicuo externo. El oblicuo externo va desde las caras externas de la quinta a la 12ª costilla. No tengo más adelante mostramos la otra figura. Las fibras van en sentido como si me estuviera poniendo las manos en el bolsillo del pantalón, decían los viejos anatomistas, ¿no? Este es el sentido de las fibras del oblicuo mayor, que van desde la parte posterior hacia la línea esta, que se llama línea externa, ahora la vamos a ver en un rato. Las fibras musculares terminan ahí, las fibras aponeuróticas se continúan hasta encontrarse y entrecruzarse, entrelazarse con las del oblicuo mayor opuesto en la línea media del abdomen. Esta es la figura, fíjense de nuevo cómo corren las fibras del oblicuo mayor. Es interesante que vean que acá, si bien pareciera que está desnudo, no es en realidad así, porque tenemos fibras del serrato mayor, también fibras del dorsal ancho, por detrás la fibra del cuadrado lumbar, es decir, el paquete está bien cerrado y bien contenido, no hay fisuras, acá se muestra nada más la figura para el sentido académico, para que lo podamos ver mejor. Hablando del oblicuo interno, el oblicuo interno, fíjense que lo interesante es que tiene varias lengüetas por detrás, en la parte más posterior, pero lo más interesante es ver que tienen un sentido exactamente opuesto a las del oblicuo externo u oblicuo mayor. El oblicuo interno u oblicuo menor, las fibras no van así, sino que van así. Los viejos anatomistas, estoy hablando de viejos en serio, decían que era como ponerse los dedos en el chaleco. Cuando antes los profesores daban clase con el chaleco y el saco puesto, se ponían los dedos en el chaleco o en el bolsillo del reloj, más viejo todavía. Entonces, las fibras del oblicuo menor van en este sentido, es decir, de afuera adentro y de abajo hacia arriba. Este es el sentido de las fibras. La inserción proximal siempre es en la fascia toracolumbar y en la cresta ilíaca, en los dos. Y vamos a ver después, con un poquito más de detenimiento, cómo es la inserción a nivel de la región inguinal, porque eso es en lo que nos vamos a concentrar para ver bien la forma particular que tiene el abdomen en esa región, porque trae variadas consecuencias. Las fibras también finalizan igual que en el oblicuo menor, en el oblicuo mayor o externo, perdón, en la línea alba externa, las fibras musculares, y las aponeuróticas o fibrosas continúan y se entrelazan con las del opuesto también en la línea A. Para el músculo transverso la situación es más o menos parecida, salvo que se fija mucho más en la fascia toracolumbar, en la
porción media de la fascia anterolumbar, todo a la altura de y viene como una cincha. Fíjense que en este caso las fibras son bien horizontales y hacen como si fuera una faja. Este es el músculo que históricamente los médicos identificamos como el de mayor aporte para la tensión del abdomen. También va hacia la línea media y en la línea media se entrecruzan las fibras conectivas de su aponeurosis. Estos tres son los músculos anchos del abdomen. Quedaría hablar del recto anterior. El recto anterior es un músculo que tiene varios vientres unidos por fuertes bandas aponeuróticas. Tiene inserciones desde la quinta hasta la séptima costilla por arriba y va hacia abajo, hacia la porción horizontal del pubis y a la sínfisis pubiana. En el medio están separados el derecho y el izquierdo por la línea alba, con el entrecruzamiento de todas las fibras de todos los músculos del abdomen, y obviamente la función, bueno, vamos a hablar después Damián de eso. Recto anterior del abdomen. Este es el recto que se le ve a Facundo seguramente, a Manuel puede ser, no sé, a mí no se me ve seguro. En todo caso podríamos hacer así, ¿no? ¿Cómo me veo ahí? Qué lindo sería, bueno, no importa. Gaby, yo tengo uno solo grande, no es así. Sí, todo esto, todo amor tenés vos, igual que yo. El Algo así. piramidal es el inconsciente. En teoría vamos a dar una receta para eso, Es este chiquitito que está acá. Tiene una inserción superior en la línea alba, en la línea media, y tiene una inserción inferior por delante del recto anterior del abdomen, inconstante, no aporta demasiado. Y acá sí viene una parte que termina resultando interesante. Habíamos hablado que los músculos anchos del abdomen vienen cada uno con sus vainas que lo recubren por delante y por detrás, hasta la parte de lo que llamamos la línea alba externa, que sería esta. Acá viene la fibra muscular y acá deja de haber músculo para convertirse en fibras aponeuróticas, ya no musculares. Estas fibras continúan metiéndose para encontrarse en la línea media y entrecruzarse en la línea media, pero lo hacen de manera diversa, por arriba y por debajo del ombligo. Vamos a ver de qué se trata. Si nosotros vemos esta figura por arriba del ombligo, lo que quiero que vean es lo siguiente. Vamos a ver si lo podemos ver así. Esto es un corte, lógicamente un corte transverso, ¿no? Un corte axial. Lo que estamos haciendo es cortar y mirar. Vamos a suponer que este es el lado izquierdo del paciente que estamos viendo. Esta es la línea media y este es el lado derecho del paciente que estamos viendo. Vamos a ver los músculos del lado izquierdo. Habíamos dicho piel, celular subcutáneo, oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que cada una de las rayitas negras correspondería en el gráfico a lo que sería aproximadamente las aponeurosis de cada uno. La lámina que va por delante de la lámina aponeurótica del oblicuo mayor pasa por delante del recto y llega hasta la línea media y se entrecruza con las fibras del lado opuesto. Y este es el oblicuo medio. Fíjense que las fibras hacen exactamente lo mismo, pasan por delante del recto anterior, llegan al medio y se entrecruzan. Ahora, cuando vemos la lámina posterior, la lámina aponeurótica posterior del oblicuo interno, por arriba del ombligo no hace eso, sino que va por detrás, junto con las del transverso, se juntan por detrás. Vamos a hacer un parate acá y vamos a tratar de dibujar encima, a ver si soy medianamente claro. Entonces, un músculo, otro músculo. Si yo digo que tengo láminas aponeuróticas, la que va del oblicuo externo llega a la línea alba externa. Perdón.
Lo estoy dibujando. Ahora sí. La del oblicuo mayor o oblicuo externo llega a la línea alba externa y va por delante de los dos lados. Esto es oblicuo externo. Yo pienso en el oblicuo interno, por arriba del ombligo hace exactamente lo mismo, por la parte anterior de sus fibras. Pero con la parte posterior de sus fibras va por detrás, junto con las fibras aponeuróticas de lo que sería el transverso. ¿Se entiende? Facu, ¿lo expliqué bien? Borramos. Pasa algo diferente cuando estamos por debajo del ombligo. En una altura que sería, si dividimos la distancia que hay entre el ombligo y el pubis en 3 partes, más o menos a la altura de la unión del primer tercio con los 2 tercios inferiores, en ese lugar cambia la conformación de la vaina del recto. Perdón, salgo y vuelvo a entrar. Salgo y vuelvo a entrar. Si vemos lo que pasa por debajo del ombligo, es diferente. Las fibras del oblicuo mayor o externo siguen pasando por delante, no hay ninguna variación, nada. Ahora, a diferencia de lo que pasó arriba del ombligo, las dos vainas del oblicuo interno, que es lo mismo que decir la vaina anterior del oblicuo interno y la banda anterior de lo que sería el transverso, las dos van por delante. Oblicuo mayor por delante y oblicuo interno o menor también por delante. Por lo tanto, por detrás, lo único que queda es la lámina que está por detrás del transverso, y esa lámina finita se llama fascia transversalis, está en toda la fascia posterior del transverso, pero por debajo del ombligo queda únicamente la fascia transversalis cubriendo por detrás al recto anterior del abdomen. Ese accidente anatómico, si nosotros vemos el abdomen de adelante y lo damos vuelta y vemos el abdomen, la pared abdominal por detrás, da esta característica. Acá hay aponeurosis del oblicuo menor y fascia transversalis, y acá no, acá hay solo fascia transversalis. Esto se continúa, es una arcada que se continúa hacia las dos regiones inguinales en una forma como si fuera de omega, y eso se llama arcada de Douglas. No deberíamos usar los epónimos, ¿no? No, para no importa. Sí. ¿Cómo se irriga el abdomen? Básicamente por 2 sistemas, uno que viene de la ilíaca externa, justo antes de salir y convertirse en femoral, que es la arteria epigástrica superficial, y la otra rama, que es una rama más profunda, que son ramas de la torácica interna, que cuando entra en el abdomen se llama epigástrica superior. Las dos arterias van dando ramas por su recorrido y terminan uniéndose así. Eso se llama una anastomosis por inosculación, una cosa medio rara. Ósculo es beso, ¿tá? Es como si las dos arterias llegaran y se besaran. Es lo que querían contar de alguna forma los viejos anatomistas, era que hay 2 vías de irrigación. Una que viene de la parte superior del tórax, de ahí viene la torácica de la subclavia, y otra que viene desde la parte más inferior, desde la ilíaca. Llega sangre de los 2 lados. Esta es la arteria, la torácica interna, que los cirujanos cardiovasculares descuelgan para hacer un bypass. Por lo tanto, si lo descolgaran y no hubiera irrigación desde abajo, todo se queda sin irrigación. El cuerpo es lo suficientemente sabio como para buscar la forma de irrigarse de las 2 maneras. El sistema venoso es un poquitito más complejo. En general, las venas siempre siguen a las arterias
y por lo general también hay 2 venas por cada arteria. En este caso, las venas que drenan todo el abdomen, en especial el abdomen inferior, son 4 o más frecuentemente 5, que terminan todas en la femoral. Seguimos. Hay 2 sistemas venosos, perdón, 2 sistemas arteriales que provienen de esas arterias madres. Habíamos hablado de la epigástrica superior e inferior. Una que termina yendo por la superficie y otra que va por dentro de los músculos, en especial del recto, y que va desde el interior hacia adentro, generando ramas de irrigación. Es decir, tiene irrigación por arriba y por abajo, y el músculo la tiene por adelante y por atrás. Todos los músculos necesitan buena irrigación, y es la forma en la que el cuerpo pensó que sería la forma mejor de nutrirlos. En cuanto a la inervación, son todos los músculos, perdón, los nervios que vienen de los nervios anteriores, las ramas anteriores de plexo torácico, en realidad es tóraco-lumbar porque también hace uso de L1. La forma en la que la tenemos que pensar es la siguiente. El primer nervio que da inervación al abdomen es T7. Si nosotros ponemos las manos así, me voy a acercar un poquito, esto sería en posición normal, ¿no? Esto sería T7. Si esto es T7, esto es T8. Esto es T9. Este es T10. Y fíjense que mi ombligo está acá, T10 va al ombligo. T10 va al ombligo. Por debajo, T11. Y debajo de T11 están T12 y L1, L1 por debajo de la cintilla iliopubiana, que es lo que le da la irrigación a la zona pudenda. ¿Estamos claros? Entonces, de T7 a L1, recuerden esto, T7, T8, T9, T10, que va al ombligo, 11, 12 y L1 para la zona pudenda. Nos vamos a ver un poquito cómo es el abdomen desde adentro. Acá lo que hicimos, estamos viendo desde adelante, desde anterior, sacamos todo el abdomen y vemos la pared posterior, pero por adentro. Y lo que tenemos acá es el límite superior del abdomen, que es el diafragma, el límite posterior del tórax, del abdomen. La cavidad abdominal en sí misma está definida por la pared, pero cuando uno avanza un poquito más, y esto lo vamos a ver mejor en ARTI 4 y no ahora, hay una parte de esa cavidad que está dentro de la hoja serosa que se llamaba peritoneo, eso es lo que se llama la cavidad peritoneal, que está por delante, y hay una cavidad mínima, chiquitita, en realidad es una cavidad virtual, que se llama retroperitoneo, donde están los riñones, las glándulas adrenales, y parte del páncreas, parte del duodeno, ya lo vamos a ver mejor en ARTI 4. Lo que estamos viendo acá entonces son las hojas peritoneales posteriores, que fíjense que acá están un poquito abiertas y, perdón, se ve mejor por detrás el músculo psoas que debería estar saliendo desde las vértebras lumbares. Acá viene la región inguinal. Al final vamos a ver un poquito mejor lo posterior. Yo, antes de mostrarle esto, me voy a permitir hacer un dibujito a ver si puedo darle la idea en general a ustedes de cómo se configura la región inguinal, porque es medio complicado. Y una vez el resto de las láminas, para ver si efectivamente ustedes las pueden ubicar mejor. Entonces, vamos a suponer que tenemos el hueso ilíaco con la espina ilíaca anterosuperior y que termina en el pubis. Esto es del lado derecho, ¿sí? Acá estaría el orificio y acá el acetábulo, ¿de acuerdo? Del lado
El lado izquierdo exactamente lo mismo. Así, hasta la espina ilíaca anterosuperior y el resto del hueso. Acá, de nuevo, el orificio y el acetábulo. Burdamente puesto. A ambos lados, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis, hay un elemento que es el más importante que tienen que tener en cuenta ahora y que es lo que se llama, de muchas formas diferentes, pero básicamente le vamos a llamar el ligamento inguinal. No me voy a detener ni en cómo se forma, por ahora nada. Sepan que hay una estructura que une la espina ilíaca anterosuperior con la con el tubérculo, perdón, del pubis, que se llama ligamento inguinal y que está a ambos lados. ¿Estamos? Sabiendo esto, lo primero que vamos a identificar es cómo viene formándose, o cómo viene comportándose, mejor dicho, el oblicuo externo u oblicuo mayor. Esta es la cresta ilíaca, el oblicuo mayor viene, las fibras son así, perdón, viene acá y se termina uniendo en el ligamento inguinal. ¿En qué parte? En todo el ligamento inguinal. Todo. Lo que hace el oblicuo mayor, si mi brazo fuese efectivamente el ligamento inguinal, el oblicuo mayor o externo viene por delante, se pega al ligamento, lo rodea por debajo y se desliza hacia medial. Lo hago en este lugar un poquito mejor. Las fibras vienen así, se unen al ligamento inguinal, lo pasan por debajo y las fibras terminan viniendo acá. Y lo mismo hace la fibra del de al lado. Lo mismo hace la fibra del de al lado. Y en este lugar terminan haciendo un ligamento particular, que es lo que se llama como ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Desde el ligamento inguinal hasta cubrir este triangulito de acá entre el ligamento inguinal y el pubis. Ese es el comportamiento de las fibras del oblicuo mayor. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a borrar todas las entradas y volvemos a hacer lo mismo. La cresta ilíaca, la espina ilíaca, el tubérculo y el pubis. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a construir el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana de Thompson o, ahí tiene 1000 nombres, y vamos a ver cómo es el comportamiento del oblicuo menor u oblicuo interno. Sacamos el oblicuo mayor. Ahora solamente vamos a ver el oblicuo menor u oblicuo interno. Las fibras también vienen acá, pero ahora con esta dirección. ¿Se acuerdan que eran distintas a las del oblicuo mayor? Y las fibras del oblicuo menor o oblicuo interno vienen, se unen fuertemente al ligamento inguinal hasta que llegan aproximadamente a la mitad del ligamento inguinal. Cuando llegan a la mitad del ligamento inguinal, dejan de unirse y hacen esto. Entonces, el resto de las fibras están acá. Acá dejan una ventana. El transverso, lo voy a hacer del otro lado, hace exactamente lo mismo. Las fibras se van uniendo acá, se unen acá, pero cuando llegan a la mitad, se unen a estas fibras y hacen el mismo recorrido. Y dejan la misma ventana. Por lo tanto, cuando una persona está parada, en este lugar, lo único que hay por delante es el oblicuo mayor. Esto. Pero por detrás, como no hay oblicuo menor, ni hay músculo transverso, lo único que queda es fascia transversalis. Este lugar configura un triángulo
está acá, que se le llama triángulo de debilidad. Que hay un triángulo de debilidad anatómica y otro quirúrgico, son dos que describieron lo mismo y le pusieron cada uno su nombre, uno es Hesselbach y otro es William Hesser. Para el caso es lo mismo, es un triángulo de debilidad, lo único que cubre eso es por delante el oblicuo mayor y por detrás la fascia transversal. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber acá? ¿Por qué está este triángulo acá? En realidad, el oblicuo menor o interno, el oblicuo interno y el transverso, lo que están haciendo es dar lugar para que desde adentro se introduzcan los vasos arteriales y venosos y un conducto que se llama deferente que terminan en las bolsas escrotales en los varones. Para las mujeres que no tienen escroto, no hay estos elementos, pero lo que sí hay es un ligamento que se llama ligamento redondo, lo van a estudiar en ARTI 2. Ese ligamento redondo es un ligamento de sostén del útero, de los genitales internos femeninos. Ese ligamento se mete y como no hay testículos, termina en los labios mayores cumpliendo esa función de sostén. Por lo tanto, hay estructuras que emergen desde adentro de la cavidad abdominal en este lugar. Eso es lo que anatómicamente llamamos el orificio inguinal profundo. Es decir, de nuevo, los músculos vienen uniéndose a todo esto, pero cuando llegan a este lugar, pegan el salto y vienen para acá. Lo que hacen es darle lugar a las estructuras para que de adentro hacia afuera se puedan exteriorizar. Lo que no les conté, y no se los conté a propósito, vamos a contarlo ahora, es que cuando nosotros vemos desde afuera la región inguinal, bueno, acá me queda el tubérculo sin hacer, el mismo dibujito, cuando vemos la región inguinal, lo que terminamos identificando es lo siguiente. Ya saben que ahí dentro del oblicuo menor y el transverso dieron lugar a que pasen, por ejemplo, en un varón, el contenido del cordón espermático. Para los varones, entonces, el oblicuo mayor viene a insertarse así, y yo decía que se seguía insertando hasta que, cuando estamos en el tercio más medial del ligamento inguinal, acá las fibras se separan y forman un triángulo. Estas fibras hacen un pilar fuerte acá y estas otras fibras hacen otro pilar fuerte acá. Se toman del ligamento y del tubérculo, pero dejan este agujerito de acá, este agujerito triangular, libre. ¿Para qué? Para que a través de ese agujerito triangular se exterioricen el contenido. Para las mujeres el ligamento redondo, para los varones el conducto espermático. El conducto espermático termina bajando con todos sus componentes al testículo, de un lado y del otro. Entonces, este triangulito que vemos acá conforma lo que se llama el orificio inguinal superficial. Teníamos uno profundo, bien metido adentro, que es redondo y que está limitado por fuera por lo que se llama el complejo oblicuo menor o oblicuo interno y transverso, y por dentro, es decir, hacia medial, el límite de ese orificio son los vasos epigástricos, esos vasos que decíamos que daban irrigación al abdomen. Ahora lo vamos a ver mejor en las diapositivas que siguen. Entonces, volvemos a la presentación. Vamos a ver lo que intenté explicar acá, a ver si logramos verlo mejor. Esta es la vista interna, vamos a la vista externa. Entonces, fíjense, este es el comportamiento de lo que debería ser el oblicuo mayor. Acá está la espina ilíaca, acá está el tubérculo. Esto que está acá sería el ligamento inguinal,
la fibra del oblicuo mayor vienen, se reflejan, pasan por abajo y terminan metiéndose acá. Bueno, metiéndose acá en el ligamento, acá, abajo, en este ligamento que es el ligamento lacunar. Entonces, vienen así, llegan al ligamento inguinal, se meten por debajo y van todas para acá y terminan en este triangulito que es el ligamento lacunar. Acá queda el triangulito que yo les decía que conforma lo que se llama el orificio inguinal superficial. Este ligamento inguinal separa perfectamente una región por arriba, que es la región inguinal, y una región por debajo, que es la región crural. Después lo vamos a ver mejor. La región crural, si quieren verlo, de nuevo, el ligamento inguinal, la región crural tiene el ligamento lacunar por dentro, también se llama el ligamento de Gimbernat, tiene una fosa, un lugar en el que habitualmente no hay nada, o a veces, frecuentemente, hay un ganglio o un grupo de ganglios que se llaman ganglio de Cloquet, pero a través de este lugar puede asomarse una tripita y meterse en ese lugar y conformar lo que llaman las hernias crurales, después lo vamos a ver. Ahora, lo que sí es importante es que por fuera del ligamento hay una estructura muscular muy fuerte que ustedes ya conocen, que es el músculo iliosoas. Entre el ligamento de Gimbernat y el iliosoas hay vasos muy importantes: vena femoral, arteria femoral y el nervio, que es el nervio femoral pegado a la superficie del iliosoas. Decían los viejos anatomistas, ¿cómo decían, Manu? ¿Te acordás? ¿De qué cosa? De las bolas van, decían, ¿no? De exactamente. Vena, arteria y nervio. ¿Estamos claros? Para que se lo acuerden. Vena, arteria y nervio. Ahora tenemos la misma vista, pero desde atrás. Lo que estamos haciendo es ver desde atrás la región inguinal. Entonces, esto es medial. Fíjense que acá está el recto superior. Es medial. Acá está metiéndose, o en realidad está entrando, mejor dicho, la vena femoral, que pasa a ser ilíaca, y la arteria, que en este momento es ilíaca, pero cuando pasa para afuera, por debajo del ligamento inguinal, se transforma en arteria femoral. ¿Ah? La ilíaca externa, la arteria ilíaca externa, cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, se transforma en la arteria inguinal. Acá, como ven, están los vasos epigástricos, la arteria y la vena. Y acá tienen el músculo transverso con esta telita casi transparente que es la fascia transversalis. Entonces, fíjense, el transverso viene insertándose acá, pero cuando llega acá, deja de insertarse y da lugar a que se metan el conducto deferente y los vasos para el cordón espermático. Esto es lo que en el varón va a conformar el cordón espermático. Por lo tanto, los límites del orificio inguinal profundo son hacia afuera, hacia el lateral, el complejo de músculos oblicuo menor o oblicuo interno transverso, antes se llamaba tendón conjunto, y por dentro, es decir, hacia medial, los vasos epigástricos. El piso del orificio inguinal profundo es la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal, y el techo es también el tendón conjunto. Esta es la vista posterior. Ahora, una imagen de un libro de anatomía que se llama Pro, que lo que intenta mostrar es al trayecto inguinal como si fuera un conducto. De hecho, lo llama conducto inguinal. En realidad no es un conducto en sí mismo, tiene una forma, para que ustedes se ubiquen, parecida al chocolate Toblerone. ¿Estamos? Vamos a hacer un dibujito. Supongamos que
no supongamos, esto es el orificio inguinal profundo, este es el orificio inguinal superficial. Esto sería, perdón, esto sería aproximadamente, lo que denominamos el trayecto inguinal sería aproximadamente así. Un techo y un piso. Ahí quedó más o menos dibujado lo que sería un toblerone. ¿Se logra ver, Manu, o lo hago en otro color? No, se ve bien. Sí, sería un triángulo invertido. Correcto. Es un triángulo de base superior. Triángulo de base superior. Así y así. ¿Estamos? Vamos a hacer una cosa. Voy a borrar todo. Sí. Si dejás, te quedás un cachitito quieto vos, hace foco la cámara porque queda como nublado y se va a poder ver tu dibujo superpuesto a la foto. Bien. Propongo lo siguiente. Voy a ir para atrás. Perdón. Voy a ir para atrás para la diapositiva blanca. Dibujo ahí, a ver si nos podemos poner de acuerdo mejor. Voy a hacer el gráfico primero, el modelo. Como bien dijo Manu, esto sería un toblerone invertido. Vamos a hacer, esto sería la pared posterior, la vamos a hacer punteada. Esto sería la pared anterior, la vamos a hacer continua. Y esto sería aproximadamente el orificio inguinal superficial. Famoso toblerone invertido. Un toblerone con la base en la punta, perdón, la base superior y la punta hacia abajo. En este toblerone, que sería el trayecto inguinal, el piso es precisamente el ligamento inguinal. El vértice abajo, el piso, es el ligamento inguinal. La cara anterior de este toblerone serían las fibras del oblicuo mayor. Que cuando están en este lugar, hacen esto. Y dejan este lugar. ¿Estamos claros? Bien. La cara posterior del toblerone sería únicamente fascia transversalis. Desde acá hasta abajo. Esa es la cara posterior del toblerone. ¿Sí? Esta fascia transversalis se interrumpe a la altura del orificio inguinal superficial. Está acá. Perdón, me equivoqué, el orificio inguinal profundo. Nadie me corrigió. Juanpu, ¿qué pasa hoy? No, yo sí te corregí, pero tenía el micrófono apagado. Esto es el orificio inguinal superficial y este es el orificio inguinal profundo. Entonces, de nuevo, la cara anterior del toblerone es el oblicuo mayor. La cara posterior es fascia transversalis. Y hay otra cara más, que la vamos a poner en este color, que terminan siendo los músculos oblicuo menor y transverso. Espérate que no quiero meter la pata, que vienen así, que hacen lo que se llama el techo para terminar después acá. La verdad que es un despelote tremendo. Vamos a ver si lo podemos hacer bien, mostrar mejor bien. Nada, ya me estoy aburriendo. Y lo mostramos acá. Vamos de nuevo. Entonces, no, vamos acá. Esto es una sección, le sacamos la parte de arriba a una persona y lo que estamos viendo es
La fascia transversalis, que está perforada, ese es el orificio inguinal profundo. Por delante, el músculo transverso, que fíjense que acá está dando el lugar, viene hasta acá, pero acá se afina y termina yendo al tuérculo, da lugar, igual que el oblicuo interno, terminan dando lugar al paso de los vasos y conductos que vienen desde adentro, que pasan por acá, esto es el techo del Toblerone, se meten por adentro y termina saliendo, esto es el oblicuo externo, termina saliendo por el orificio inguinal superficial. Vamos a ver si lo vemos mejor en otra. Acá. Fíjense, los vasos, todos que están metiéndose por la fascia transversal que está perforada. Ese es el orificio inguinal profundo. Perdón, esto es peritoneo y esto es fascia. Se meten por la fascia. Fíjense, el transverso viene como una lámina hasta ahí, pero ahí acá se afina, se hace finito y da lugar al paso de las estructuras del cordón. Lo mismo hace el oblicuo interno. Y la pared de adelante del Toblerone es el oblicuo externo, que se termina abriendo con sus dos pilares, pilar medial y pilar lateral, para dar lugar a un espacio triangular que termina siendo el orificio inguinal superficial para que le dé lugar a las estructuras del ligamento redondo o del conducto espermático. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Complicado. Si no estoy... Esto es lo que pasa cuando la pared del abdomen falla. La definición de una hernia es la protrusión del contenido abdominal a través de un orificio natural. ¿Hay un orificio inguinal natural? Sí. Tenemos orificios inguinales profundos y superficiales, y ese triángulo de debilidad que yo les mostraba hoy, a través de ese triángulo puede hacerse una hernia inguinal. Ya les mostré desde dónde se puede hacer una hernia crural también, por debajo de la cintilla o del ligamento inguinal. El ombligo es otro lugar de debilidad, podría hacerse una hernia umbilical. Y por arriba, cuando se separan las fibras de entrecruzamiento en la línea alba media, cuando se separan se hace un orificio que puede generar lo que se llaman las hernias epigástricas. Vamos de nuevo, acá está la definición que decíamos hoy, de nuevo con lo mismo. Vamos a verlo acá. Fíjense cómo esta víscera está metiéndose junto con los vasos en el orificio inguinal profundo. Y se puede meter y atravesar el transverso y el orificio interno y meterse dentro del conducto, eso sería lo que se llama una hernia intrainguinal, o incluso protruir hasta afuera del orificio inguinal superficial, o incluso en los varones irse hasta el escroto. Y eso es lo que sería una hernia inguino-escrotal. Pueden hacerse muy grandes. Nosotros dividimos, los cirujanos dividimos a las hernias en, voy a ir para atrás, en hernias directas e indirectas. Las hernias indirectas son las que se meten por el orificio inguinal profundo, como mostramos recién. Se meten por el orificio inguinal profundo y se llaman indirectas. Cuando no se meten por el orificio inguinal profundo, sino que se meten entre los vasos epigástricos y estas estructuras, a ver si lo vemos mejor, acá, acá. Cuando se meten por acá, esta es la vista interna. Cuando se meten por acá es indirecta. Cuando se meten en este otro triángulo, perdón, disculpen, en este otro triángulo acá, es decir, mediana los vasos por debajo de lo que era el tendón conjunto, ahora un complejo oblicuo transverso, cuando se meten en este lugar, son las hernias directas. El tratamiento es parecido y es para cirugía de 5º año. Cuando las hernias, en vez de venir por la región inguinal, es decir, por arriba del ligamento inguinal, vienen por debajo, ya habíamos visto este espacio, esta es la región crural, el piso de la región crural es el músculo pectíneo, la pared lateral es el iliosoas, el techo es el ligamento inguinal,
tenemos los tres elementos, vena femoral, arteria femoral y nervio, de las bolas van. Este espacio, el más medial de todos, es el anillo, es un anillo que tiene muy poca fuerza, muy poca resistencia. A través de ese orificio pueden protruir contenido abdominal. Eso es lo que nosotros llamamos la hernia crural. Esta es la maniobra, se llama maniobra de la maniobra que clínicamente hacemos los médicos para identificar si efectivamente hay o no una hernia. Lo que hacemos, esto es menos frecuente, apoyar la mano en la región, apoyar la mano en la región no te da demasiada información. Habitualmente lo que hacemos es poner un dedo en el caso de los varones, ¿no? En el escroto y usarlo como si fuera un guante para meternos y tocar el orificio inguinal superficial. Con la otra mano, tocar lo que sería el orificio inguinal profundo. Tocar lo que sería el orificio inguinal profundo. Entonces, lo tocamos, el del orificio inguinal profundo, apretamos para meter lo que haya adentro. Y le decimos al señor, tosa. Porque cuando tose lo que hace es apretar un poquito la panza y hacer que sobresalga, que se exterioricen las vísceras. Y de esta forma identificamos. Y con este dedo estamos tapando, con la mano izquierda estamos tapando el orificio inguinal profundo. Si con este dedo tocamos que cuando tose empuja, es decir, hay una víscera, la hernia inguinal es directa, porque es el triángulo de debilidad. Si no tocamos nada, no hay hernia directa. Entonces sacamos la mano izquierda y le decimos de nuevo, tosa. Si tocamos que viene algo, como viene del orificio inguinal profundo, ya sabemos que el triángulo de debilidad no viene. Cuando viene del profundo, ahí decimos, este señor, esta persona tiene una hernia inguinal indirecta. Vamos a ver un poquitito, ya terminamos, la parte posterior. La parte posterior, el límite posterior del abdomen, habíamos dicho que tiene una cara músculo-aponeurótica interna y otra más o menos parecida, pero no igual, del lado externo. Del lado interno, el músculo más poderoso, el músculo medial más poderoso y que más lugar ocupa por lejos es la porción del psoas mayor y el psoas menor. Son dos músculos que incurren paralelamente, tienen un origen similar, el psoas menor más alto, el psoas mayor desde T12 hasta L4, el psoas menor solamente T12 y L1. Esos son los músculos que medialmente cubren, ven, en este lugar los sacamos, cubren la parte medial y posterior del abdomen. Sacamos el psoas menor y mayor, lo que vemos es este músculo que se llama el cuadrado lumbar, y justo por fuera del cuadrado lumbar ya el inicio de los músculos anchos. Por arriba está el diafragma con sus pilares, el lugar desde donde se inserta el diafragma forma lo que llaman los ligamentos arcuatos, son laterales, son mediales, hay un ligamento arqueado medio, a través de este pasa la arteria aorta. Eso es para otra fecha, no es para que lo estudien en este momento. Pero, de nuevo, el techo es el diafragma, esto es el hiato esofágico, por ahí pasa el esófago y acá está el estómago. Diafragma es el techo, el piso de la pelvis, de la cavidad abdominopélvica, lo conforma el periné, eso es para Arte2, no es para ahora. El piso del abdomen, piso teórico, que no existe, pero piso teórico, es la línea, dijimos, que pasa entre el promontorio, la innominada y la porción horizontal del pubis y la sínfisis pubiana. Ese sería el límite teórico arbitrario del abdomen. Entonces, la pared posterior, cuadrado lumbar y músculos anchos a ambos lados. Ya lo vimos, lo vemos desde otro lado, un corte transverso, un corte axial. Fíjense en lo que les decía. Esta es la fascia toracolumbar con todas sus caras. Tiene una cara bien anterior, tiene una porción media y una porción externa o posterior. La anterior va a recubrir por delante al psoas.
La media le da sitio de inserción a los músculos anchos que nacen acá. Fíjense, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Por fuera de esto, y cubriendo los espacios de debilidad, sobre todo el dorsal ancho. Bueno, estamos. ¿Terminó la cursada? ¿Será así? ¿Estamos para bailar? Terminó la cursada. ¿Y Morfo? Morfo, eso es otra historia. Por ahora terminó la cursada. Digamos, la cursada virtual, falta que diga cursada virtual. La cursada virtual terminó, nos dio gusto poder acercarnos, por lo menos, no es la situación ideal ni es lo que queríamos, ni de cerca. Ojalá podamos trabajar y nos autoricen efectivamente a que podamos vernos prontito en Morfoficio y en el, ¿cómo es? En el final. Aula. Damián, vos tenés ganas de ver si podés compartir los GIFs tuyos. Vamos a ver si podemos lograr ver cómo funcionan biomecánicamente los músculos del abdomen. ¿Estás de acuerdo? Bien. Perfecto. ¿Me escuchan ahí? Te paso presentador. Así podés compartir. Y comparto la pantalla. Exactamente. Bien. Una pregunta de Ornella. Ahora vamos con las preguntas. Si querés, lo dejamos para el final. ¿Te parece? No, está bien. Sí, sí. Bien, bueno, mientras Gaby va acomodando esto, yo un poco... Para que le contesto a Ornella. No tengo ni la remota idea, Ornella. Algo piramidal vi que era, Gaby. Si hay algún lugar que diga que es un tema evolutivo o no, la verdad puede ser, pero no lo sé. Pobre Ornella. Salió a preguntar algo y le corté las patas antes de empezar. No tengo ni... Tampoco leí nunca que tienda a desaparecer. Me parece que dentro de 1 millón de años los anatomistas podrán decir si era inconstante porque evolutivamente no servía. Claro, Por ahora no sabe. Como el SOAS menor, que también es inconstante. ¿Estás, Damián? Estoy, Gaby, estoy, cuando quieran. Dale, todo tuyo. ¿Listo? Bueno, espera que voy a ver si puedo empezar a compartir. Bueno, mientras voy haciendo el preámbulo, la idea un poco es, como dijo Gaby, empezar a articular estas estructuras que mencionó. Sobre todo yo voy a hacer el hincapié en los músculos y en la movilidad de la pared posterior, anterolateral, perdón. Entonces, la idea es precisamente hablar un poquito de movimientos, de los músculos que, como decíamos, ya mencionó Gabriel. Voy a ir compartiendo la pantalla, a ver si ahí va. Ahí vamos. Hay que esperar que se abra nomás. Sí. Vamos acá. Ahí vamos. ¿Me avisan cuando se ve? Así yo empiezo. Bien. Ya se ve, pero todavía no se ve la pantalla completa, digamos. Bien, ahí está funcionando el Ahí está, listo, ahí se ve. Se ve. Bien, bueno, ahí la idea es ir mostrando, esto es un GIF que lo que les va a mostrar en este atlas es todos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Los voy a ir, en esta presentación que ven, se van a ir sacando por capas. Ahí estamos con el oblicuo menor. Como mostraba Gaby, se llegan a ver esas estructuras y cómo se van decusando las expansiones de tejido coneurótico de lo que sería un lado hacia el otro, ¿no? La idea en esta es mostrarles cómo se va construyendo esa cavidad a medida que vamos sacando los músculos. Ahí abajo quedaron los dos piramidales chiquititos y ven realmente que se comporta como una cavidad, ¿no? Que le va, la función que tiene en la funcionalidad, empezando a hablar un poco de eso, nuestro sistema siempre está priorizando la comodidad y el confort. Ahí se ve el techo de la cavidad abdominal, que es la cara posterior del diafragma, perdón, cara inferior del diafragma, y ahora vamos a mostrar un poquito más el resto de los músculos.
Pero bueno, la idea un poco es empezar a hablar sobre estos músculos y ir entendiendo un poco la correlación que existe entre el movimiento y la funcionalidad de estos músculos y la fisiología y la correcta fisiología. Bien, las inserciones no las vamos a charlar mucho, están ahí en la filmina, las vieron en el libro, Gaby las contó. Un poco la idea es mostrar estas presentaciones, ahí se ven bien la dirección de las fibras, como decía, como si nos metiéramos las manos en el bolsillo. Entender la dirección de las fibras nos va a mostrar, después en otro archivo lo vamos a ver, cómo es la tracción, digamos, la dirección de las fibras nos orienta un poco en qué dirección y en qué plano se orienta el movimiento que produce ese músculo. Bien, entonces ahí vemos un poquito más en detalle. A diferencia de los otros dos músculos de estos anchos que mencionó Gabriel, el oblicuo externo no se llega a fusionar a la fascia toracolumbar, tiene un borde posterior suelto que se va a ver ahora cuando gira un poco la imagen. Ese borde posterior no está unido a la fascia toracolumbar, ¿sí? Ahí se va a ver cuando gira. Bien, después un detalle que está todo sobre la cresta, ¿ven? Ahí en esa parte se veía. Y un detalle de respecto a las fibras de este oblicuo, ahora los vamos a ver en movimiento, con respecto al oblicuo interno, es que se dice que el ángulo que se forma entre el entrecruzamiento de las dos fibras es un ángulo perpendicular o cercano a los 90 grados, ¿sí? Como para entender ese cruce, para que después veamos la función que eso tiene en conjunto. Acá se ve que el oblicuo interno ya toma inserción en la fascia toracolumbar, no solamente en la cresta, y como lo marcaba Gabriel, ahí en su inserción distal se fusiona, como vamos a ver, con las del transverso, formando toda esa cincha. La verdad que uno mientras escuchaba a Gabriel, la visión que tenemos los kinesiólogos por un lado, los médicos por otro, siempre me parece complementaria, ¿no? Los cirujanos tienen una tridimensionalidad permanente que nosotros la tenemos que visualizar mucho desde afuera. Entonces, me parece que esa tridimensionalidad de profundidad es lo que a veces suma que se puedan interactuar algunas disciplinas, que podemos verlo desde varios enfoques. Bien, oblicuo interno, fíjense las fibras mucho más perpendiculares, salen en dirección de abajo hacia arriba, o como decíamos hoy, desde las costillas hacia abajo. Bien, se juntan en el medio. Respecto al transverso, acá lo vamos a ver solito, fíjense que este músculo por sí solo, ahora lo vamos a ver con los movimientos, es el principal generador de las presiones intraabdominales positivas, ¿no? Que después vamos a ver que tienen un montón de efectos fisiológicos. Todos estos músculos van formando lo que a veces los seres humanos funcionalmente reemplazamos con fajas o con esas cuestiones, todo el tejido conectivo que cuando funciona fisiológicamente con la fisiología de los músculos, le brindan una contención no solo mecánica, sino física, digamos, también que se desprende de la mecánica, pero no solo a las vísceras, quiero decir, sino a toda la postura humana. Esa cincha abdominal tiene una función muy importante, ¿ven? Ahí las fibras del transverso tienen origen en la fascia toracolumbar posterior, cerrando todo lo que es esa cincha con los cuadrados lumbares y demás, las fibras bien transversales, y toda esa línea alba lateral que mencionaba Gabriel tiene una proyección con la línea medio clavicular y casi con la línea media del ligamento inguinal. Entonces, eso va determinando la pared anterolateral y la pared anterior. ¿Bien? Respecto al transverso. Esos son los anchos, ¿sí? El resto de las cuestiones ya las fueron viendo. Yo quiero pasar para que tuvieran una repercusión más. Ahí tenemos los rectos. El recto tiene esa particularidad de que se va haciendo más estrecho por debajo, y se dice que el triple de ancho es en la parte superior, el volumen muscular del recto. A diferencia de los otros tres músculos que mencionamos antes, este músculo no tiene tanta función, por lo menos a priori, en los mantenimientos de las presiones intraabdominales. Tiene aparentemente una función un poco más dinámica, ¿sí?
no es una función tan postural o fisiológica visceral como tienen los otros músculos, aparte de la función de movilidad. Recuerden, como venimos hablando ya desde toda la anatomía que venimos viendo, los músculos más largos, más superficiales, tienden a ser de la dinámica, los músculos más profundos, más planos, más cercanos a los huesos y a las vísceras, tienden a ser posturales o de afinamiento de la postura. ¿Bien? Entonces, ahí está. Vemos el piramidal ahí muy chiquitito, ahora vamos a hacer un zoom. La realidad es que tiene una inserción que es en la línea alba, yendo un poco a la pregunta que hacían sobre lo inconstante y la evolución. La verdad es que no hay muchas ideas de por qué hay esas variaciones anatómicas y esas inconstancias, pero bueno, no estoy tampoco tan seguro de que sea una cuestión evolutiva meramente. Creo que tiene que ver con las etnias, la genética y después la función que se le va dando. Pero bueno, ahí para que se hagan una idea, la verdad es que es un músculo. La verdad que este atlas puede mostrar varias posiciones. Cualquier cosa que quieras sumar, Gaby, que se te ocurra lo que venías diciendo, viene bien también, ¿eh? Que quieras usar alguna de las imágenes. ¿Sí? Yo Dale, simplemente era tranquilo. una descripción más desde este atlas para que tengan, ya que no tenemos todavía la oportunidad del laboratorio, para que no sean solo gráficos. Bien, no mucho más para el piramidal. Y un pequeño, ahora este que van a ver es como lo que Gabriel fue contando, le voy a ir sacando las capas al cuerpo hasta que quede la pared posterior. Y vamos a charlar un poquito de cerrar ese cilindro, ¿ven? Ahí se ven esas debilidades que mencionaba Gaby cuando sacamos el transverso. Ahora van a ir apareciendo algunos sistemas que mostré por cómo pasaban y las relaciones. Fundamentalmente los músculos de la pared posterior. Bueno, se mencionaron el psoas, el cuadro lumbar, los ilíacos. A mí me llama poderosamente la atención y es de vuelta de volver a llamarles algún tipo de articulación con lo clínico. El músculo psoas desde lo postural, desde la biomecánica correcta y de la columna y desde la patología de columna y la patología vertebral es un músculo clave para todo nuestro cuerpo. Y la realidad es que uno como kine a veces pierde algunas referencias clínicas, y hoy mientras lo escuchaba Gabriel seguía pensando en esas relaciones tan estrechas que hay entre el psoas y las arterias y el nervio en los orificios de pasado, o sea, de traslado de la cavidad abdominal a la pélvica y de la pélvica a la crural, que como la implicancia clínica que tiene el psoas en las lumbalgias que atacan a un montón de la población adulta, tienen mucha vinculación con la irrigación de nuestras vísceras también, ¿sí? Entonces, para empezar a meterles un concepto que la patología de columna está mucho más ligada a lo visceral y a la circulación visceral y a las presiones que se dan en esas zonas, interrumpiendo vascularización, apretando nervios y demás, que realmente a lo que históricamente se pensó que tenía más que ver con los músculos abdominales y los lumbares, ¿sí? Entonces hoy estamos en un grado de integración donde me parece que está bueno que empiecen a tener que esas relaciones anatómicas tan estrechas que a veces pasan por alto, a nosotros mismos se nos pasan por alto, cuando reestudiamos la anatomía son muy claras, ¿no? El psoas está pegado ahí en el conducto que mencionó Gabriel, a la arteria, a la vena, cualquier contractura, cualquier fibrosis en esa zona va a alterar vascularización distal, inervación, puede generar dolor, ¿sí? Entonces, asociarles un poco que los dolores musculoesqueléticos tienen cada vez más fundamentación y la anatomía es, me parece, la mejor muestra para demostrarlo, valga la redundancia, de la relación anatómica y visceral entre las vísceras abdominales y los dolores musculoesqueléticos. Bien. Y respecto a la movilidad, ahora sí, acá vemos que en general estos músculos anchos participan. A la izquierda van a ver la flexión del tronco, ahí se ven cómo se activan el transverso del abdomen colaborando con el recto anterior del abdomen, con el resto de los músculos flexores de columna. En la inclinación lateral ven cómo se fruncen, siempre piensen que una contracción muscular es una retracción de un lado que genera una tensión para desplazar una palanca. Acá se ven las fibras del oblicuo mayor
o mejor dicho, el externo y el interno, cómo actúan. Y en el movimiento de torsión, que quizá es otra de las cuestiones características que tienen estos músculos, que Gabriel lo mencionó al principio, nosotros tenemos algo que biomecánicamente denominamos la disociación de nuestras cinturas. Quisiera tener un elemento, pero bueno, no lo puedo mostrar. Pero la idea básicamente es que nosotros, si esto fuera la cintura escapular y esto la pélvica, cuando el hombro derecho se adelanta, se tiene que adelantar la cadera izquierda, ¿sí? Ese movimiento torsional, casi como si fuera de Cuando rotación. retorces la toalla. Sí, iba a agarrar un Claro, muñeco que tengo a mano para pero mostrarlo, pero no lo y, encontraba. Bien, sí, pero Pobrecito. yo- lo que quería, perdón Manu, que quiero rendir una cosita y ahí te dejo con esto, porque se me va a ir la idea, sino que esa torsión tiene un eje un eje o un plano que se da sobre la tercera lumbar, que ese es el centro de rotación de la zona, que corresponde con esta división de las dos cavidades dentro del abdominal también. Es decir, que la biomecánica tiene también una diferencia de L3 para arriba y una diferencia de L3 para abajo, y que los músculos estos van a permitir, y la fisiología de estos músculos van a permitir que esa torsión colabore con el peristaltismo, con la irrigación y la nutrición de esos músculos. Entonces, más allá de la flexión o la lateralidad, que son accesorios, pero quizá no son los motores principales, la importancia de esta cincha abdominal tiene que ver, y creo, con mi humilde opinión, y un poco la anatomía lo demuestra, radica mucho en poder fisiologizar, por usar una palabra, esas torsiones que hacen tan bien al ritmo pélvico, lumbopélvico y al funcionamiento. ¿Se entiende? ¿Sí, Manu? la disociación de las cinturas deriva del ahorro de energía que hace el sistema nervioso para tener una deambulación mucho más larga. Eh, lo que hace esa disociación es precisamente en los músculos abdominales, alargarlos para permitirles la contracción, pero no alargarlos de elongar, sino prepararlos para que el sarcómero llegue a una posición óptima para volver a contraerse. Además de que permanentemente van acompañando con la respiración. Claro. Después Y, a lo que le decía de L3 es que un detalle a la palpación, L3, la espina, la crisis espinosa es la más larga de la columna. Si no sabes bien. dónde está una espinosa que es larga, es L3. Se dice que las manos paralelas a las crestas ilíacas, la proyección de los pulgares en la cara posterior cae a la altura de L3. Respecto a lo que quería agregar una cosita que me pareció interesante lo que decía Manuel de la economía en el gesto que se da por esta disociación. Todo lo que nosotros observamos blanquito, que Gabriel mencionó como expansiones aponeuróticas, como fascia, todo ese tejido conectivo, al margen de la matriz extracelular y demás, una de las características que tienen es que tienen elastina y colágeno, ¿sí? Entonces, esa eficacia mecánica que lo encontramos es por precisamente posicionar bien el sarcómero y que los componentes elásticos, el efecto sería, se conoce como pliometría, pero para ganar es como un poquito elástico, ¿no? El famoso vaivén que va a ir dándole en la marcha la economía y a las vísceras el movimiento adecuado para su peristaltismo. Pero esa economía viene también de la cantidad de componente elástico que tienen esas fascias que vemos ahí siempre, eh, digamos, cerrando toda esa cincha abdominal. No solo lo rojo que les mostraba antes, sino también lo blanco transmite la fuerza y le da esa elasticidad precisamente que economiza energía porque no tiene gasto de ATP, Sí, como si tiene además, el sarcómero. el estímulo que se genera de un lado se transmite por esa fase, precisamente. Exactamente. Bien, bueno, y una cuestión más que en el MUR mucho no lo menciona, algo lo dice,
Todos estos músculos, obviamente eso sí lo dice, se ponen mucho más activos para aumentar la presión intraabdominal, para la defecación, para el vómito, para la tos, para distintos mecanismos de aumento de presión que tienen bruscos el abdomen. Pero fundamentalmente, y con esto ya cierro lo que me parece que tiene que ver con lo que podemos aportar desde lo kinésico a esto, es que realmente estos músculos por sus inserciones costales son la mayor parte exhaladores, ¿sí? Al transverso del abdomen se lo llama el músculo de la silueta también, porque es el que afina la cintura. Pero cuando nosotros hablamos de exhalación y es aumentar la presión intraabdominal para poder sacar mejor el aire, para que el diafragma tenga mejor excursión en la siguiente inhalación. Y si hay buenas inhalaciones y buenas exhalaciones, hay buena disponibilidad de oxígeno y un poco mejor fisiología en todo el cuerpo. Pero remarcarles que tienen al margen de una función de movilidad, una función visceral y exhaladora, fundamentalmente, que se pone de manifiesto en la actividad física intensa, pero que voluntariamente podemos, siempre es el que hablaban hoy de lo que se marca el recto, el gesto de hacer fuerza como si metiéramos un pantalón que nos queda chico, es el que activa, digamos, todos esos músculos en forma de presión intraabdominal sin estar asociados a movilidad de la columna. ¿Ok? Sí, eso sería, después Gaby, si estás de acuerdo, cuando veamos tórax y respiración, volvemos a tomar. Perfecto. Claro. Bueno, Difícil, ya- ahora sí estamos para las preguntas. No sé si hay algo que valga la pena este, decir, más que contestar preguntas si las hubiere. Son poquitos estudiantes, así que imagino que no habrá mucho para decir. De nuevo, pido disculpas porque nos demoramos mucho en poner los vínculos, los links para esta clase. Estábamos todos concentrados en el parcial y poco en esta clase. Pero por suerte va a poder quedar disponible para que los chicos la vean. Si estamos bien, lo damos por finalizado. Les dejo un abrazo a todos. Éxito en lo que queda de Arti1, a no relajarse en las vacaciones de invierno, que no van a ser vacaciones para nadie, ni para los estudiantes ni para nosotros, que vamos a estar contrarreloj tratando de encontrar las autorizaciones para poder vernos y para poder rendir todos los finales. Les dejo un abrazo, estudien, estamos en medicina, así se hace medicina, sufriendo y estudiando. Ojalá nos veamos en los primeros días de agosto y podamos completar el morfooficio. Usemos los dedos. Abrazo para todos. Gracias por participar, por la compañía y los aportes de todos. Nos vemos, Gaby.